Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a generar mucho revuelo, mucha admiración y, por qué no decirlo, un poquito de envidia sana. Estamos a punto de desvelar uno de esos secretos que todos los fans de Kerem Bürsin estábamos esperando con ansias. Kerem Bürsin ha mostrado, o al menos nos ha dado pistas muy claras de cómo es su mujer ideal. Sí, lo han oído bien. Ese hombre que nos ha robado el corazón en tantas series y películas, ese carisma inigualable, ese estilo tan particular, parece que ya tiene una idea muy formada de la persona que podría acompañarle en su camino. Y como saben, aquí en este canal nos encanta estar al día de todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas, y más aún cuando se trata de sus vidas personales y sus aspiraciones románticas. Así que quédense conmigo porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración, cada gesto que nos pueda dar una pista sobre la mujer que encajaría perfectamente en el universo de Kerem Bürsin. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de estar siempre al tanto de las últimas noticias y análisis de sus celebridades preferidas. Un clic es todo lo que separa su conexión constante con nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cómo es la mujer que conquista a Kerem Bürsin? ¿Qué cualidades busca en una pareja? A lo largo de los años, Kerem ha sido bastante reservado con su vida privada, y eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, en algunas entrevistas, en algunas de sus publicaciones en redes sociales, e incluso a través de las entrevistas que le han hecho a gente cercana a él, hemos podido ir construyendo un perfil, una imagen de lo que él considera ideal. Y lo más interesante es que no se trata de superficialidades, sino de aspectos mucho más profundos de la personalidad y de la conexión humana. Primero hablemos de la inteligencia y el sentido del humor. Kerem es un tipo con una mente ágil, perspicaz y con un sentido del humor muy británico, podríamos decir. Le gusta rodearse de personas que puedan seguirle el ritmo intelectualmente, que tengan conversaciones interesantes y que, sobre todo, le hagan reír. No le atraen las personas que solo buscan la superficie, sino aquellas con las que puede debatir, aprender y, por supuesto, compartir momentos de pura diversión. Imagínense una cena con Kerem y su pareja. Estoy seguro de que las risas estarían garantizadas y las charlas serían de lo más enriquecedoras. Otro punto clave que ha trascendido es su aprecio por la independencia y la ambición. Kerem es un profesional muy dedicado, con metas claras y un gran empuje. Por lo tanto, es lógico pensar que admire y se sienta atraído por mujeres que también tienen sus propias pasiones, sus propias carreras y sus propios sueños. Una mujer que no dependa de él para ser feliz, sino que tenga su propio brillo, su propio propósito. Esto no significa que no valore la conexión y el apoyo mutuo, sino que busca una pareja que sea un igual, una compañera de aventuras en la vida, alguien que sume y que le inspire a ser aún mejor. La autenticidad es otro rasgo fundamental. Kerem, por lo que proyecta, parece ser una persona genuina, honesta y que valora la transparencia. Por ello, es muy probable que busque una pareja que sea fiel a sí misma, que no finja ser quien no es, que tenga valores sólidos y que se exprese de manera sincera. En un mundo donde a veces es fácil caer en las apariencias, encontrar a alguien que sea auténtico en su esencia debe ser un tesoro invaluable. Y Kerem, con su carisma, seguro que atrae a personas de todo tipo, pero lo que realmente le debe cautivar es esa conexión real, esa verdad que se percibe en la mirada y en las palabras. ¿Y qué hay de la empatía y la bondad? Estas son cualidades universales que, sin duda, Kerem debe valorar. Más allá del éxito y el talento, el ser humano en su conjunto, con sus virtudes y sus luchas, es lo que realmente importa. Una persona con un corazón noble, que sea capaz de comprender las emociones de los demás, de mostrar compasión y de ser amable, es un pilar fundamental en cualquier relación. Y Kerem, que ha participado en proyectos que abordan temas sociales y que a menudo muestra un lado sensible en sus intervenciones, sin duda buscará una pareja que comparta esa sensibilidad hacia el mundo y hacia las personas. Ahora, si nos ponemos a pensar en el estilo, en la forma de ser. Kerem tiene un estilo muy marcado, una energía que atrae. No se trata de que busque una réplica de sí mismo, sino más bien de una complementariedad. Podría ser alguien que tenga una energía similar, que disfrute de las mismas actividades, que tenga una forma de ver la vida que encaje con la suya. A él se le ve disfrutar de la naturaleza, de los viajes, de la cultura.
Por lo tanto, una compañera que comparta esos intereses, que tenga esa chispa de aventura y curiosidad por el mundo, sería un match perfecto. Y por supuesto el aspecto físico, si bien no es lo único, sí juega un papel. Sin embargo, Kerem nunca ha dado detalles específicos sobre un tipo de físico ideal. Lo que sí podemos inferir es que, al igual que con la personalidad, busca una conexión que trascienda lo superficial. Quizás una belleza natural, una sonrisa que ilumine, una mirada que diga mucho. Pero más allá de eso, creo que lo que más le atrae es la confianza en sí misma que una mujer pueda proyectar, esa seguridad que emana de saberse valiosa y única. Recordemos que Kerem ha tenido relaciones públicas en el pasado, y a menudo la prensa especula mucho sobre sus parejas. Pero lo importante aquí es ir más allá de los rumores y centrarnos en lo que él mismo ha dado a entender, en las pistas que ha dejado caer. En entrevistas pasadas ha mencionado que busca una conexión profunda, una amistad sólida antes que nada, y que valora la lealtad y el respeto. Estos son los cimientos de cualquier relación duradera y exitosa, y Kerem, como hombre inteligente y maduro, sabe perfectamente esto. Piensen en esto, ¿qué le falta a Kerem Bürsin en su vida para sentirse completo en el amor? Él ya tiene éxito profesional, tiene reconocimiento, tiene una vida llena de experiencias. Lo que seguramente busca es esa complicidad, esa persona que le entienda sin necesidad de muchas palabras, que le apoye en sus proyectos, que comparta sus alegrías y que le consuele en sus momentos difíciles. Una compañera de vida, no solo una pareja pasajera. Alguien con quien construir un futuro, con quien crear recuerdos imborrables. Y si hablamos de ejemplos, aunque no podemos hacer comparaciones directas ni especular sobre personas específicas, podemos pensar en el tipo de mujer que a menudo se asocia con hombres exitosos y con valores. Mujeres que tienen su propia vida, que brillan por sí mismas, que tienen conversaciones interesantes y que aportan algo valioso a la vida de su pareja. Mujeres que no buscan la fama por sí sola, sino que la ven como una consecuencia de su trabajo y dedicación. Una vez más es importante recalcar que Kerem es un hombre privado, y su vida amorosa es, y debe ser, suya. Lo que intentamos aquí es descifrar el enigma, entender un poco más a ese artista que tanto admiramos, basándonos en las pocas pistas que nos ha regalado. Y lo que queda claro es que Kerem Bürsin no busca la perfección inalcanzable, sino una conexión real, profunda y sincera con alguien que comparta sus valores y su forma de ver la vida. Así que para resumir, Kerem Bürsin parece estar buscando una mujer que sea inteligente, con un gran sentido del humor, independiente, ambiciosa, auténtica, empática y bondadosa. Una mujer que tenga sus propias pasiones y propósitos, y con la que pueda compartir aventuras, risas y conversaciones profundas. Una compañera de vida con la que construir un futuro sólido, basado en el respeto, la lealtad y la admiración mutua. Y por supuesto alguien que como él, tenga esa chispa y esa energía que hacen que la vida sea más interesante y emocionante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Coinciden con mis observaciones? ¿Creen que hay algo más que Kerem podría estar buscando? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más entretenimiento. Un abrazo enorme.